Hola amigos, hoy quería contarles qué es concretamente un dinosaurio y en qué se diferencia de otros reptiles prehistóricos. Muchas veces llamamos dinosaurios a criaturas que en realidad no lo son. Analicemos las características que tiene que tener un dinosaurio para que sea realmente un dinosaurio. Los dinosaurios se encuentran entre las criaturas más impresionantes que jamás hayan poblado la Tierra. No obstante, a menudo se incluye por error en esta categoría animales extintos que en realidad no son dinosaurios ni parientes cercanos de estos. Su aspecto más o menos parecido puede inducir fácilmente al error. Entonces, ¿qué es exactamente un dinosaurio y cómo podemos diferenciarlo? Científicamente hablando, dinosaurio es una categoría taxonómica. Se trata de un superorden específico de arcosaurios, un grupo de animales cuyos únicos representantes vivos son los cocodrilos y las aves. Al grupo de los arcosaurios también pertenecían los pterosaurios, que sin embargo forman un grupo separado de los dinosaurios. En cambio, los reptiles marinos, como ictiosaurios, plesiosaurios y mosasaurios, e incluso algunos terrestres, tan conocidos como Dimetrodon, no eran arcosaurios y ni siquiera eran parientes cercanos. De hecho, evolutivamente el Dimetrodon está lejanamente emparentado con los mamíferos. Lo que determina que un animal sea o no un dinosaurio no es el aspecto, sino la anatomía. La categorización más reciente fue realizada en el año 2011 por el paleontólogo Sterling Nesbitt de la Universidad de Virginia y recoge 12 características anatómicas que debe tener un esqueleto para que entre en la categoría de dinosaurio. Sin entrar en detalles muy técnicos, estas se refieren al cráneo, a las extremidades posteriores, a la zona pélvica y a las vértebras. En concreto, hay 3 características fácilmente distinguibles en un esqueleto que pueden ayudar a identificarlos con un margen de error relativamente pequeño. En primer lugar, los dinosaurios eran, con una sola excepción, las aves, animales terrestres. Incluso el temible espinosaurio tenía una estructura corporal bastante terrestre. Esto excluye automáticamente a reptiles acuáticos con extremidades en forma de aletas, que no eran dinosaurios, y también a los voladores, cuyas extremidades anteriores están desarrolladas específicamente para tener membranas y vivir en el aire. Las extremidades son el segundo indicador más visible para identificar a un dinosaurio. Esta vez, sin excepción, todos ellos eran animales cuyas extremidades posteriores se encontraban en una posición inferior, gracias a una composición de la pelvis que le facilitaba la movilidad, es decir, que tenían muslos. Si nos fijamos en otros reptiles prehistóricos, de nuevo podríamos tomar como ejemplo al Dimetrodon, podemos ver que sus patas estaban en posición lateral como las de los cocodrilos. Conviene aclarar que tanto extremidades como articulaciones tienen que cumplir ciertas características, como que los huesos tengan determinada forma o proporción entre ellos. La tercera característica, fácilmente distinguible, se encuentra en su cráneo. Los dinosaurios eran diápsidos, es decir que su cráneo tenía 2 agujeros, 2 orificios detrás de las cavidades de los ojos. Esta característica también está en otros animales, como los cocodrilos y sus parientes cercanos, y les permite desarrollar unos músculos muy fuertes en la zona de la mandíbula, gracias a los cuales tienen algunas de las mordeduras más potentes del reino animal. Entonces, ¿las aves son dinosaurios? Esta es una de las preguntas que a todo el mundo se le ocurre. ¿Realmente las aves son dinosaurios? Claro que sí. Específicamente son el único subgrupo superviviente de manirraptores, un clado de dinosaurios cuya anatomía era especialmente apta para volar y que presentaban las llamadas plumas de vuelo, a diferencia del plumón, que está compuesto de plumas que sirven solamente como capa aislante y no para volar. El punto exacto en que este grupo de dinosaurios
se convirtieron en aves propiamente dichas es muy difícil de determinar. Tradicionalmente se ha considerado al género Archaeopteryx, cuyo nombre significa precisamente a la antigua, como las primeras aves, pero con el tiempo se han encontrado otros grupos con características aviares. Actualmente el género Aurornis se considera el grupo más antiguo de aves por una diferencia de unos 10 millones de años. ¿Las aves son reptiles? Esta es una cuestión más complicada. Si los dinosaurios eran reptiles y las aves eran dinosaurios, ¿las aves también son reptiles? La respuesta es que no, en realidad. El meollo de la cuestión es que la clasificación tradicional de los vertebrados en mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces se basa en un sistema propuesto por el naturalista Linneo en el siglo XVIII, pero Linneo clasificó a los animales en base a su aspecto y a características muy amplias y no a su proximidad evolutiva. Su sistema resulta hoy en día obsoleto. De esta manera, aunque pueda parecer contradictorio, las aves son dinosaurios pero no son reptiles, a pesar de que los dinosaurios eran reptiles. Y si queremos ser más precisos, deberíamos referirnos al resto de ellos como dinosaurios no aviares. Según el sistema actual, que está basado en clados, en grupos de seres vivos que comparten un ancestro común, tanto las aves como la mayoría de los reptiles forman parte de un gran clado denominado saurópsidos. Este incluye a grupos vivos tan diversos como los cocodrilos, que son los parientes más cercanos de las aves, las tortugas, los lagartos o las serpientes. También a grupos extintos como los dinosaurios, a reptiles prehistóricos marinos y voladores, todos unidos en una gran familia que incluye desde la adorable tortuga verde hasta el terrorífico tiranosaurio. Bueno amigos, espero que les haya gustado la información que les traje hoy sobre qué es y qué no es un dinosaurio. Si les gustó, los espero otro día. Un fuerte abrazo.